Senado de la República. Para esta reunión contamos con la presencia de la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, vicepresidenta del Parlamento Latinoamericano y Caribeño de México. Asimismo, contamos con la presencia del senador Fernando Herrera Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Contamos con la presencia del ministro Víctor Hugo Morales Meléndez, director general para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Finalmente, contamos con la presencia del doctor Gabriel Guerra, analista en Agenda Internacional. Agradecemos a los legisladores de la República, tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados, que hoy nos honran con su presencia. Asimismo, agradecemos la presencia del honorable cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, que hoy nos acompañan. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, señoras y señores, pues a continuación observaremos un material audiovisual respecto al papel que desempeña el Parlamento Latinoamericano y Caribeño para todos ustedes. El Parlamento Latinoamericano y Caribeño, Parlatino, es un organismo regional, interparlamentario, permanente y autónomo, integrado por los congresos nacionales de 23 países de América Latina y el Caribe, elegidos democráticamente mediante sufragio popular. El Parlatino fue fundado el 6 de diciembre de 1964 y 23 años después, el 16 de noviembre de 1987, se firmó su tratado de institucionalización con la premisa de consolidar la democracia en toda la región. Desde 2013, cuenta con una sede permanente en Panamá. Dentro de sus propósitos destacan la defensa de la democracia, la integración latinoamericana y la promoción de la cooperación entre congresos. Nuestros pueblos tienen problemáticas similares y a la vez cada región tiene sus particularidades, pero trabajando en conjunto, trabajando en pro de América, vamos a tener mejores resultados para nuestros pueblos. Los trabajos del Parlamento Latinoamericano y Caribeño tienen como propósito la integración económica, política, social y cultural de sus pueblos, la defensa de la libertad, la justicia social, la independencia económica y el ejercicio de la democracia representativa y participativa, así como la afirmación de la paz, la seguridad, el orden jurídico internacionales y el respeto a los derechos humanos. Los congresos y asambleas legislativas de los estados parte, que han sido democráticamente constituidos, participan en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño a través de las delegaciones permanentes y plurales. El Parlatino cuenta con una junta directiva que reúne a representantes de todas las delegaciones y es encabezado por una presidencia. Cuenta con 13 comisiones permanentes como órganos especializados con funciones de análisis, estudio e investigación sobre temas políticos, sociales, económicos, culturales, jurídicos, laborales, derechos fundamentales, sanitarios, ambientales, agropecuarios, servicios públicos, corrupción y asuntos referentes a la mujer, el niño, la juventud, el anciano, las etnias y todos aquellos que son de interés para los pueblos de América Latina y el Caribe. América Latina y el Caribe es la zona del mundo que más ha evolucionado en las últimas décadas.
Tan solo en los 10 años anteriores, 50 millones de personas han superado la pobreza y han impulsado el crecimiento de la clase media. Los ingresos promedio... México es miembro del Parlatino desde el 4 de diciembre de 1987. Nuestro país ha presidido el Parlatino en 3 ocasiones. De 1977 a 1979, por el entonces diputado Víctor Manzanilla Schaefer. De 2000 a 2002, por la entonces senadora Beatriz Paredes Rangel. Y de 2015 a 2016, por la senadora Blanca Alcalá Ruiz. En este foro, México ha impulsado diversas iniciativas en materia de fortalecimiento de la democracia, reconocimiento de derechos de las niñas, niños y adolescentes, de los pueblos indígenas, de grupos vulnerables y en temas de equidad de género. A futuro, los trabajos de los parlamentarios de Parlatino podrían acompañar los esfuerzos de diálogo y concertación política de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, un organismo intergubernamental creado en 2010 e impulsado por nuestro país e incluso convertirse en su órgano parlamentario. Hoy, nuestro reto es impulsar la participación de todos los grupos parlamentarios en los congresos nacionales para que todas las voces con sus diferentes ideologías y posiciones políticas sean escuchadas. Pues justo la diversidad es el rasgo y característica de mayor valor que distingue al parlatino. Aspiramos a que México en los años por venir siga siendo un líder regional que transmite y comparte sus valores a través del trabajo, esfuerzo y compromiso de sus legisladores. Queremos que México siga imprimiendo su sello en parlatino a favor de toda la población de América Latina y el Caribe. Desde luego agradecemos al equipo de logística que preparó este material audiovisual respecto al papel que desempeña el Parlamento Latinoamericano y Caribeño. Bien, señoras y señores, pues queremos seguir con los agradecimientos dentro de esta reunión. Queremos agradecer a la excelentísima señora Tamara Hawkins Brenes, que hoy nos honra con su presencia. Muchísimas gracias. También queremos agradecer al excelentísimo señor, desde luego fuerte el aplauso. Asimismo agradecemos la presencia del excelentísimo señor Dagoberto Rodríguez Barrera. Muchísimas gracias por acompañarnos. De este mismo modo agradecemos al excelentísimo embajador Julio Garrido de la República de Perú. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, señoras y señores, pues para dar la bienvenida a esta reunión, yo cedo el uso de la palabra a la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, vicepresidenta del Parlamento Latinoamericano y Caribeño de México. Muchísimas gracias, sean todas y todos bienvenidos a esta reunión con la delegación mexicana que participamos en el Parlamento Latinoamericano. Es para el Senado de la República un honor tenerlos aquí. Es muy importante además que podamos estar en constante comunicación, diputados federales y senadores de la República, para que los resultados dentro del Parlamento Latinoamericano sean más fuertes y a favor de nuestro país. Agradezco pues muy en especial en este día por lo complicado, porque bueno, pues estamos en periodo de sesiones extraordinarias y resulta difícil a veces, pues sobre todo los diputados federales que vinieron desde Cámara. Agradezco profundamente que estén aquí. Los senadores pues estamos
en casa, estamos sesionando aquí mismo, nos es mucho más sencillo, pero de verdad, gracias por el esfuerzo, por el interés, y yo espero que podamos hacer una sinergia muy interesante en los próximos meses, en los próximos años. Quiero agradecer a los embajadores que hoy nos acompañan. Es bien importante que el cuerpo diplomático esté trabajando de la mano la agenda legislativa que nosotros pretendemos impulsar como leyes marco dentro del Parlamento latinoamericano, que estén tantos embajadores. Habla pues del interés que se tiene en el Parlamento latinoamericano, y además pues muchos de sus países están participando de manera muy activa en diferentes comisiones del mismo Parlamento. Gracias, muchísimas gracias al excelentísimo señor Arturo Duarte Ortiz de la República de Guatemala, a la excelentísima señora Tamara Hawkins de Brenes de la República de Nicaragua. Agradezco también al señor Pablo Pereira de la República Federativa de Brasil. Agradezco la presencia del embajador Dagoberto Rodríguez de la República de Cuba. También Alfonso José Orduz de la República de Colombia, al excelentísimo señor embajador Víctor Cuevas Núñez de la República de Paraguay, también al embajador Julio Garro de la República del Perú. A todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. Primero, no quiero dejar de mencionar también al excelentísimo embajador Alden Rivera Montes de la República de Honduras y al excelentísimo embajador Jorge Alberto Delgado Fernández de la República del Uruguay. Todos países amigos, vecinos, con quien hemos trabajado de la mano. Quiero agradecer también muy en especial a mi coordinador del grupo parlamentario, el senador Fernando Herrera, por estar aquí con nosotros, y además en todo momento pues ha sido de las personas que más apoyo, más respaldo le ha dado a la delegación del Parlamento latinoamericano e impulso a los temas que nos interesan a los senadores de la República. Muchísimas gracias, coordinador, por estar aquí. Bueno, quisiera agradecerle a todos personalmente, pero no se puede, tenemos el tiempo corto y también queremos cenar, pero decir también a través del ministro Víctor Hugo Morales Meléndez, director general para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues mandarle un afectuoso saludo a la canciller, quien no pudo estar aquí con nosotros, pero siempre también ha sido promotora del trabajo que hacemos en la región de América Latina y el Caribe como legisladores. Agradezco, por supuesto, a un senador que ha sido sumamente activo en el Parlamento latinoamericano, que es el senador Alejandro Encinas. Hemos coincidido en muchos de los paneles, en muchos de los foros. Hemos impulsado juntos legislación como leyes marco interesantes en materia de transparencia, de rendición de cuentas, por mencionar solamente algunos de ellos. Y para mí también es muy importante y siempre ha sido un aliado el Senado de la República, el que pueda estar aquí el doctor Gabriel Guerra, analista internacional, que además en un momento lo vamos a escuchar, siempre con una visión interesante de lo que está pasando en el mundo, pero en este caso pues nos va a hablar sobre la coyuntura y perspectiva concretamente sobre América Latina. Quiero decirles primero, América Latina y el Caribe
Es una región del mundo única, con oportunidades y retos diferentes a los de otras latitudes. Ninguna otra región se ha autodesignado como una patria grande y en ninguna otra se siente un sentido de hermandad como en la nuestra. Los latinoamericanos nos identificamos en muchos aspectos, compartimos rasgos culturales e ideológicos e incluso ideales como el fortalecimiento de la democracia, el imperio del Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos y el desarrollo económico, los cuales nos han costado mucho como región. Sabemos por experiencia propia lo que implica vivir bajo el yugo de dictaduras, de regímenes autocráticos o del populismo. Sabemos bien lo que significa la permanente amenaza ante desastres naturales, los retos de la migración, la importancia de abrir las puertas cuando pueblos hermanos requieren refugio, y es por ello que la cooperación entre nuestros países pues se ha vuelto un pilar en nuestras relaciones y el diálogo permanente es la mejor arma para enfrentar nuestros retos comunes. En el año 2000, los 189 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas establecieron 8 propósitos conocidos como objetivos de desarrollo del milenio, a alcanzarse en el año 2015. Los esfuerzos gubernamentales en pro del desarrollo regional rindieron frutos, los países de América Latina y el Caribe presentaron avances importantes, cerca de 72 millones de personas salieron de la pobreza, se incorporaron a la clase media 94 millones de personas. El analfabetismo entre los jóvenes de 15 a 24 años descendió más del 75%, se redujo a la mitad el porcentaje de personas sin acceso al agua potable, alcanzando un 95%. La utilización de sustancias que deterioran la capa de ozono se redujo un 95%. Todas estas metas se han alcanzado gracias a las políticas implementadas por los gobiernos de la región y al diligente trabajo de los parlamentos que han impulsado legislaciones de vanguardia encaminadas a alcanzar el desarrollo de nuestras respectivas naciones. Estamos frente a un nuevo reto, pues en 2015 las Naciones Unidas establecieron 17 objetivos de desarrollo sustentable, 169 metas que componen la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual representa un amplio consenso de la comunidad internacional para construir sociedades más justas, prósperas y sustentables. El Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que además hace poco cambiamos el nombre entre todos en una asamblea, porque incluir al Caribe también es muy importante por los países que forman parte dentro de este Parlamento Latinoamericano, no podían quedar fuera. Es un foro ideal, cada vez cobra mayor importancia, se ha convertido de facto en el brazo legislativo de la CELAC, es de los foros parlamentarios más importantes del mundo, es el único con carácter de permanente a nivel mundial, por eso es tan importante el rol que desempeñamos todos nosotros dentro del mismo. Históricamente, México es reconocido a nivel global por ejercer una política exterior independiente y apegada a principios sólidos. Sus posiciones en pro de la paz y seguridad internacionales le han otorgado un lugar privilegiado en la mesa de diálogo y la concertación política a nivel regional y global. México, como miembro de la comunidad internacional, debe impulsar una verdadera transformación de los esquemas de desarrollo, una construcción de una gobernanza global, y por eso desde el Senado de la República hemos estado insistiendo en que no se abandone esta valiosísima historia ante casos tan sensibles en la región como lo es el proceso de normalización de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, que además fue tema
en la última reunión interparlamentaria que tuvimos en Cuba. Fue un tema que se discutió en la mesa, lo que está ocurriendo también en un país hermano como lo es Venezuela, las dificultades también como las que por las que está transitando Brasil, y así podemos describir muchos de los países que están atravesando por coyunturas importantes, por cambios de gobierno, y creo que todo esto pues debe de servirnos además como experiencia en la región. Está claro que la política exterior no solamente es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Como legisladores tenemos mucho que hacer y mucho que aportar. De entrada, haciendo nuestra Agenda 2030 como propia en pro del desarrollo y bienestar de los pueblos de América Latina y el Caribe. Como delegación es bien importante que participemos activamente, sobre todo los diputados federales que están comenzando a participar dentro de cada una de las comisiones del Parlamento latinoamericano. Es fundamental que seamos proactivos, que tratemos de llevar nuestra agenda a las mesas de discusión, que no esperemos a que esté la agenda plasmada para que la delegación mexicana participe dentro de los temas que plantean otros países. Tenemos que ser todavía mucho más proactivos, sobre todo por todo lo que hemos estado aprobando en el Senado, en la Cámara de Diputados, temas que tienen que ver tan importantes como la transparencia, todo lo que tiene que ver también con el Sistema Nacional Anticorrupción, las diversas reformas que también fueron aprobadas en materia educativa, en materia laboral, en materia económica. Llevarlas al Parlamento latinoamericano me parece crucial. Hemos llevado también temas muy particulares que hemos logrado que se conviertan en leyes marco, por ejemplo, el tema del acoso laboral, del acoso escolar, mejor conocido como bullying, y los menciono así porque no creamos que solamente dentro de las comisiones del Parlamento latinoamericano, no pensemos que solamente se ven las grandes reformas constitucionales que nosotros estamos impulsando. Pues yo simplemente cerraría invitándolos a que trabajemos de la mano, diputados federales, senadores de la República, que llevemos nuestra propia agenda, que los embajadores nos ayuden también a darnos, a poner en la mesa algunos temas posibles a trabajar y que sus países estén llevando al Parlamento latinoamericano para que nuestro trabajo legislativo sea un trabajo legislativo de resultados. Sean todas y todos bienvenidos. Senadores de la República, muchas gracias por estar aquí. Sé que hay una votación en este momento. Yo esperaría que sí votaran y que se incorporaran en unos minutos a esta cena que tan amablemente pues nos ha apoyado, respaldado el presidente del Senado de la República, el senador Roberto Gil Suart. Muchísimas gracias y sean todos ustedes bienvenidas y bienvenidos. Agradecemos el mensaje de bienvenida de la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, vicepresidenta del Parlamento Latinoamericano y Caribeño de México. Como ya lo mencionó la senadora, agradecemos la presencia de nuestros distinguidos senadores. Agradecemos la presencia del senador Alejandro Encinas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vimos también por aquí a la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, quien tuvo que retirarse a su votación. Mientras tanto, continuando con nuestro programa, a continuación escucharemos las palabras del ministro Víctor Hugo Morales Meléndez, director general para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Senadora Mariana Gómez del Campo, vicepresidenta del Parlamento Latinoamericano y Caribeño de México. Honorables legisladoras, legisladores, excelentísimos embajadores, embajadora, a nombre de la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, quien por razones oficiales se encuentra fuera de México, agradezco la invitación para participar en esta importante reunión. En la Cancillería mexicana, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño goza de un gran reconocimiento como un foro privilegiado que ha promovido la integración y la cooperación regional por más de medio siglo. Ya lo decía la embajadora Gómez del Campo, es un parlamento proactivo, es un parlamento que propone, es un parlamento en el que México tiene un gran prestigio. América Latina y el Caribe es la región donde México busca sumar el mayor número de voluntades para generar una comunidad con mejores condiciones de desarrollo, de paz y de entendimiento. Con el Parlamento Latinoamericano compartimos principios como la autodeterminación de los pueblos, el reconocimiento a la pluralidad política e ideológica y la prevalencia del derecho internacional para mantener relaciones de amistad y colaboración entre los estados. De hecho, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño encarna la importancia que hoy en día tiene la diplomacia parlamentaria, las deliberaciones, la concertación y el intercambio de experiencias y de buenas prácticas entre representantes populares pueden y deben generar políticas públicas y líneas de acción innovadoras que reflejen el sentir y las necesidades de los ciudadanos. Así como los parlamentos son un reflejo de las sociedades nacionales, el Parlamento Latinoamericano lo es de la comunidad latinoamericana en su conjunto, de su vitalidad, de su profundidad, de su dinamismo, pero sobre todo también de su diversidad. Es precisamente esta pluralidad uno de los más grandes baluartes de nuestra región que debemos preservar e impulsar con instrumentos como el diálogo y la diplomacia parlamentaria. Quiero destacar en esta ocasión un dato que como región debe enorgullecernos. América Latina y el Caribe es la segunda zona en el mundo con mayor participación de mujeres en los parlamentos nacionales, con una mujer entre cada 4 legisladores, solo por detrás de ese pequeño grupo de países nórdicos, y sin duda tiene que ser una tendencia que tenemos que seguir impulsando. La Secretaría de Relaciones Exteriores colabora con esta legislatura y con el Parlamento Latinoamericano con el propósito de impulsar el diseño de ordenamientos jurídicos que fortalezcan las relaciones entre los países de la región en un marco de cooperación y entendimiento. También ha aportado elementos para fomentar el intercambio de información en espacios de discusión parlamentarias en los que se analicen asuntos relevantes de la agenda regional y global, como puede ser la puesta en marcha de la Agenda de Desarrollo Sustentable 2030 y desde luego la Agenda del Desarme. Con estas y otras acciones buscamos desde la Cancillería contribuir con el programa que fue trazado por la presidencia de la senadora Blanca Alcalá y que tiene como principal objetivo fortalecer al Parlamento Latinoamericano como el foro latinoamericano que da voz a todas las naciones y a los pueblos de la región. Tras casi un año de trabajo, la actual presidencia ha logrado una mayor vinculación de este cuerpo legislativo con organismos regionales y multilaterales, impulsando su visibilidad a través de una participación activa en la agenda global. La senadora Alcalá, con el apoyo de la senadora Gómez del Campo, han sabido imprimir una nueva dinámica al Parlamento Latinoamericano y Caribeño. La Secretaría de Relaciones Exteriores le reconoce su dedicación, su entrega y su profesionalismo al frente de este foro de integración latinoamericano. El interés por el Parlamento Latinoamericano de parte de todos ustedes se refleja también en iniciativas
como la de esta noche, que les permite profundizar en el conocimiento de la realidad latinoamericana con un experto como lo es el doctor Guerra. México tiene una sólida vocación latinoamericana, es algo que tenemos que tener plenamente claridad y estar plenamente convencidos. México es un país con vocación latinoamericana y foros como el Parlamento Latinoamericano y la participación de México en él, de todos ustedes como legisladores, así lo demuestra. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos el mensaje del ministro Víctor Hugo Morales Meléndez, director general para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Continuando con los agradecimientos dentro de esta reunión, queremos agradecer la presencia del senador Isidro Pedraza. Muchísimas gracias por acompañarnos, senador. Nuevamente agradecemos la presencia de la senadora Luisa María Calderón Hinojosa. Muchísimas gracias por acompañarnos, senadora. Agradecemos la presencia de la senadora Rocío Pineda Gochi. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, señoras y señores, queremos agradecer a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso dentro de esta reunión, y a continuación cedemos el uso de la palabra al senador Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República. Bien, muchas gracias, muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. En primer lugar, agradecer a la senadora María Gómez del Campo que me permita dirigir unas palabras en esta reunión. Darle la bienvenida a la excelentísima señora embajadora, a los señores embajadores de esta región de América Latina y del Caribe, y por supuesto a nuestros colegas diputados, diputadas que se están incorporando en este proyecto tan importante que es el Parlamento Latinoamericano y Caribeño. Yo quisiera solamente destacar dos aspectos de los objetivos y propósitos que nos hemos planteado en el Senado de la República en nuestra participación dentro del Parlamento Latinoamericano y Caribeño. Hemos logrado integrar una representación muy plural de todos los grupos parlamentarios que conforman tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República, en donde queremos fortalecer de manera decidida nuestra participación en asuntos vinculados con la integración de la región latinoamericana y del Caribe. Creo que lamentablemente en muchos casos de los organismos parlamentarios multilaterales deriva nuestra participación básicamente de los asuntos de la diplomacia parlamentaria. Y qué bueno que haya mucha diplomacia parlamentaria, pero es sin lugar a dudas insuficiente que ello suceda. Por eso hemos tratado de impulsar dentro del Parlamento Latinoamericano y Caribeño un conjunto de acciones que esperamos permitan articular acciones comunes en nuestros distintos países para que puedan estas acciones tener un impacto regional en resolver los problemas que nos son comunes. Y por eso, en el ámbito de nuestras competencias legislativas, como lo ha señalado la senadora Gómez del Campo, hemos promovido distintas leyes marco que esperamos se repliquen en todos los países. Hemos hablado en materia de asuntos migratorios, asuntos de transparencia, rendición de cuentas, el combate a la corrupción. Estamos trabajando ya de manera conjunta en la integración de un canal de televisión del Parlamento Latinoamericano y Caribeño que nos permita, junto con los canales públicos de los distintos congresos o asambleas legislativas de los países, mantener de manera sistemática y permanente nuestra relación. Pero queremos ir más allá.
porque nuestros problemas lamentablemente se incrementan día a día. Acaba de celebrarse hace apenas unas semanas el 36 periodo ordinario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Tuvimos la oportunidad de participar con Alicia Bárcenas, la directora ejecutiva de esta organización, y la verdad es que del análisis que se desprende de la situación de nuestros países hay realmente cifras alarmantes. Nuestra región, hay que decirlo, es la región de la desigualdad, en donde si bien este es un fenómeno mundial, donde 62 grandes magnates concentran la riqueza equivalente al 50% de la riqueza mundial, lo cierto es que los problemas de la concentración del ingreso y de la pobreza en nuestra región son crecientes. Y junto a ello han venido acompañados de distintos problemas que nos afectan, ligados a fenómenos migratorios, al surgimiento de fenómenos delictivos de carácter regional, en el tráfico de drogas, en el tráfico de armas, en el tráfico de personas, graves problemas con la falta de atención debida que nuestros estados no han desarrollado para atender el fenómeno migratorio, que quisiéramos pudiera aterrizarse en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño en acciones comunes. Problemas regionales o microrregionales, como el caso de este pentágono que se ha venido conformando en la región del norte de Centroamérica y la frontera sur de nuestro país, en donde pues se ha convertido lamentablemente en la región más violenta del mundo. Los fenómenos de violencia en Honduras, Nicaragua, El Salvador, Belice, la propia frontera sur de nuestro país, pues registra lamentablemente los índices delictivos y de violencia de mayor crecimiento y dinamismo en el mundo. Hoy por la frontera sur de nuestro país ingresa el 90% de la cocaína que se consume en los Estados Unidos, ha incrementado al 20% el tráfico de armas en nuestro país a través de esta frontera, pero también lamentablemente la violación a los derechos humanos de muchos migrantes de Centroamérica, de Sudamérica, es creciente. Ya la mayor parte de los ingresos a nuestro país se dan por la frontera sur de México. Aquí está el senador Mayans, que fue responsable de atender los problemas de la frontera sur, que nos puede ampliar esa información, y creo que no hemos sido capaces de dar respuesta a esos fenómenos. Y quisiéramos impulsar estrategias comunes dentro de los congresos de nuestras distintas naciones para enfrentar estos problemas, que pasemos de la parte declarativa, que pasemos de los aspectos legislativos, de las leyes generales marco, a promover acciones que permitan a los ejecutivos de nuestros distintos países construir acuerdos que enfrenten los problemas, pero que también favorezcan la integración. Y espero que esta reunión que sostenemos hoy con la delegación mexicana y los representantes del Parlamento Latinoamericano abonen en ese sentido. Sean ustedes bienvenidos. Para quien me da la palabra, ya saben cómo soy, siempre me alargo mucho, pero espero que todos podamos compartir el pan y la sal. Sean bienvenidos al Senado de la República. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos el mensaje del senador Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República. Queremos agradecer la presencia de la senadora Laura Rojas, el senador Humberto Mayans, el senador Héctor Flores, la senadora Margarita Flores, el senador Jesús Casillas, muchísimas gracias por acompañarnos, la senadora Itzel Ríos de la Mora, la senadora Sonia Rocha, la senadora Andrea García. Agradecemos la presencia de la senadora Silvia Garza, la senadora Silvia Leticia Martínez Elizondo y finalmente agradecemos la presencia del senador José de Jesús Santana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, señoras y señores, pues a continuación daremos paso a la conferencia magistral titulada Coyuntura y Perspectiva sobre América Latina, que imparte el doctor Gabriel Guerra. Sin más preámbulos, le damos la palabra al doctor Gabriel Guerra. Muy buenas noches.
a todos ustedes, señores y señoras legisladores, señores y señora embajadores, señores representantes de la Cancillería. Me da especial gusto estar aquí porque no solamente el Senado es la Cámara en donde se discuten, se aprueban, se valoran los asuntos de la política exterior mexicana, sino que es también el foro en el que confluimos hoy a tal vez una de las mayores muestras de pluralidad y de coexistencia no solo pacífica, sino coexistencia cordial, productiva, constructiva entre las fuerzas políticas. Mejor ejemplo que el de mi querido senador Alejandro Encinas ofreciendo compartir el pan, creo que no puede haber de lo civilizadas que son las discusiones en este foro. Creo que dependo de alguien para mover las láminas, entonces no sé dónde esté la persona. Perfecto, muy bien, entonces haré una señal discreta cada vez que haya que pasar a la siguiente lámina. Si enarbolo la bandera es que hay que regresarse una, y si hago así es que no es que me esté volviendo loco, sino que hay que pasar una más adelante, por favor. Bueno, sé que la pantalla está muy chica y está deliberadamente chica para que así me tenga que hacer un poquito de caso a mí. Yo quiero platicarles primero de la importancia de los procesos democráticos que se han venido dando en nuestro continente y de las muchas transformaciones políticas que se han venido dando. Creo que estamos en un momento muy peculiar, recién pasadas las elecciones en México, elecciones en las que muchos vieron una reacción molesta, indignada, furibunda, tal vez incluso del electorado, y hay quienes lo sintieron como una valoración de su partido, hay quienes lo sintieron como un repudio a otros partidos, hay quienes vieron el surgimiento de nuevas alternativas políticas locales, quienes vieron también pues no sé si el deceso, pero por lo menos el desmayo temporal de las candidaturas independientes, que no fueron tan importantes como lo habían sido en el pasado. Pero lo más importante, me parece a mí, es que se encaja el proceso electoral mexicano con lo que ha sido la tendencia natural en la región a no solo la alternancia, sino a la alternancia molesta, a la alternancia de correr a los gobiernos en turno. Para estos efectos creo que se mostró además algo muy importante en México, que es el rompimiento del mito de la omnipotencia de los gobernadores, porque pudimos observar ahí cambios muy importantes. Bueno, pero yo quiero hablar más de la región y quiero hablar un poco acerca de qué está pasando con la democracia y qué está pasando con las instituciones en América Latina y en el Caribe. No lo hago de Estados Unidos porque creo que hoy no es día o noche para hablar del subdesarrollo político. Entonces hablemos mejor del avance político y democrático de la región. Arranco con esta lámina del Economist, un estudio reciente que publicó el Economist acerca de el estado de la democracia en América Latina y las calificaciones que da este mapa. Podemos o no estar de acuerdo con él, y simplemente para quienes no puedan alcanzar a ver la leyenda, los países, mejor dicho, el país marcado en color verde es considerado por el Economist una democracia plena. Los que están en un color como arena son las democracias imperfectas, que sin embargo tienen una relativamente buena calificación. En naranja los gobiernos o los regímenes híbridos,
y en rojo los que considera el Economist autoritarios. Decía yo, podemos o no estar de acuerdo con la calificación que hace el Economist, pero si nos remontáramos hace 15 años, hace 20 años, seguramente el color predominante del mapa no sería el arena, sería mucho más el naranja y el rojo, y olvidamos con frecuencia la manera en la que el avance democrático se ha ido consolidando en nuestras regiones. Yo soy de una generación a la que le tocó observar, vivir las transiciones regresivas de países democráticos y países de avanzada a dictaduras militares en América Latina. Mi generación estuvo marcada por las migraciones chilenas, argentinas, centroamericanas, uruguayas, que huían de los golpes militares, que huían de los regímenes autoritarios, y creo que de repente dejamos de valorar plenamente lo que ha representado ese cambio y esa transición. En la siguiente lámina podemos ver simplemente graficadas las calificaciones del Economist en este sentido y el lugar que ocupa México al respecto, pero si observamos los estudios de opinión, si observamos las encuestas recientes, si observamos los resultados electorales o incluso los procesos parlamentario-judiciales como el de Brasil, vemos que hay un marcado descenso, y vamos a la siguiente lámina, por favor, un marcado descenso en la aprobación de los mandatarios. Esta gráfica nos muestra, es de 85, pero no deja de ser actual, nos muestra muy pocos mandatarios con niveles de aprobación por encima del 50%, que es lo que antes considerábamos mínimo indispensable, a muchos con niveles muchísimo más bajos. Y si vamos a la siguiente, vemos, y estos son datos de una instancia que si ustedes no conocen les recomiendo ampliamente, que es el estudio que hace todos los años Latinobarómetro. Yo sabía que llegando al Latinobarómetro íbamos a afectar la estabilidad de la iluminación, en que de nuevo vemos contrastes muy importantes, pero un promedio de satisfacción con los gobiernos en turno en América Latina del 47%, que me dirán ustedes que es bastante alto. Pero si restamos a República Dominicana, que tiene el 82%, a Uruguay el 72% y a Bolivia el 71%, y estas son cifras del año pasado, posiblemente las de Bolivia hoy no sean ya iguales, sí vemos que hay en términos generales, pues por lo menos el 60% de los países evaluados para estos efectos reprueban sus gobiernos en términos de la aceptación o de la no aceptación de los ciudadanos. Si queremos ver algo un poco más preocupante, vamos a la siguiente gráfica, la medición de la satisfacción con la democracia. Y aquí yo les pediría hacer una pausa, especialmente a quienes nos están acompañando con el coro de sus conversaciones, porque vale la pena reparar un segundo en esta gráfica. Todos sabemos lo que nos ha costado construir democracias sólidas, estables, resistentes en nuestra región. En algunos casos sangre, en algunos casos décadas de resistencia, de trabajo en la trinchera, pues a veces de la oposición y a veces en la trinchera francamente de la subversión, en los casos de los países donde había dictaduras militares. En el caso de México, además, una inversión multimillonaria, diría yo casi
multibillonaria en dólares al menos. Para llegar a esto, en promedio el 37% de la población de América Latina está satisfecha con la democracia. En el caso de México estamos hablando del 19%. En algunos, México es de los más bajos, curiosamente. En el caso de Brasil, el 21%, y estas cifras son previas a la macrocrisis política reciente o al sismo reciente que sufrió Brasil. Países, perdón, tal vez debamos guardar silencio para que los señores de esta mesa puedan platicar a gusto, o para que no tengan que gritar tanto. Y pasamos a la siguiente, por favor. Perdón, pero me estoy tratando de concentrar, no estoy leyendo un texto, entonces, no, sí me distraigo un poquito. Si estuviera yo leyendo un discurso, tal vez lo entendería. Pero aquí viene una paradoja interesante. Decía Churchill que la democracia era el peor de los sistemas políticos del mundo, con la excepción de todos los demás. Y esta otra pregunta que hace el Latinobarómetro es: ¿cree usted que la democracia, a pesar de todo, es el mejor sistema posible para su país? Y ahí sí, el promedio de la región es del 72%. Quiere decir que la gente valora y cree en la democracia, pero no está necesariamente contenta ni satisfecha con las democracias como las está viviendo, con los resultados que les están dando las democracias. Y creo que aquí hay una llamada de atención muy importante para políticos, para partidos, para legisladores, para gobiernos, por supuesto, porque evidentemente nos hemos creado, y cuando digo nos me refiero tal vez a lo que algunos llaman el círculo rojo, algunos llaman las élites, nos hemos creado una idea muy autocomplaciente de que vivimos en democracia, de que la gente escoge lo que quiere, de que la gente vota por lo que quiere y de que vamos por el camino correcto. Pero este desfase brutal que estamos viendo, y si nos regresamos un momento a la lámina anterior, el 37% contra el 72%, es decir, la mitad, solamente la mitad de la gente que está convencida de que la democracia es el mejor sistema político, cree que la democracia en su país está funcionando. Y ese abismo es el abismo que invita a los demagogos, que invita a los populistas, que invita a las soluciones fáciles. Y cuando digo demagogos y populistas, aclaro y subrayo algo que he dicho muchas veces. El populismo no tiene una ideología, no tiene una etiqueta política, no tiene un lugar en el espectro de izquierda y derecha. Lo vemos en la izquierda, lo vemos en la derecha, lo vemos en los extremos de las dictaduras, lo vemos en el fascismo, lo vemos en todas partes. ¿Pero por qué surge? Surge porque la gente deja de creer en el sistema que tiene, porque el sistema que tiene deja de cumplirles. Adelantamos 2, por favor. Una pregunta interesante siempre es: ¿a quién sí le cree la gente? Y de acuerdo al Latinobarómetro, las instituciones mejor calificadas en la región, o las instancias mejor calificadas en la región, son, en primer lugar, la iglesia o las iglesias. Eso no puede sorprendernos mucho, porque al final del día es el punto de reunión de quienes piensan o creen igual. Después, las personas que trabajan con usted, es decir, los colegas de trabajo, los vecinos, los pobres, los paisanos, es decir, los connacionales, después los medios de comunicación, los indígenas, los familiares,
En último lugar, inmediatamente después de Congreso de telefonistas de una central, que me imagino que se refiere eso a los telemercaderos, están los partidos políticos, con un 20% de credibilidad. Y vamos por favor a la última gráfica, y les prometo con esto ya dejarlos cenar en paz. No sé si les voy a algunos a agriar un poquito la cena. Este es un estudio similar que hace Mitofsky en México todos los años, en que mide la confianza en las instituciones y exclusivamente en las instituciones. Mejor calificadas las universidades, después la Iglesia, después las Fuerzas Armadas. Esto podrá sorprenderle tal vez a algunos de los diplomáticos latinoamericanos aquí presentes, pero la historia de las Fuerzas Armadas en México es muy diferente a la que ha sido en otros países de la región. Sigue con todas las críticas que recibe la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo cual también creo que es una señal muy alentadora. Después, curioso, la mayoría de mis amigos y la mayoría de personas con las que tengo trato personal, amistoso, profesional, me dicen que no creen en los medios de comunicación, pero en quinto y sexto lugar están las estaciones de radio y los medios de comunicación, sobre todo los impresos. Y luego, si nos fijamos en los colores rojos, vamos a ver con un 5.7% de calificación a la presidencia. Detrás de la presidencia, los sindicatos. Detrás de los sindicatos, los senadores. Lo siento mucho, señores senadores. Pero los senadores, y esta es la buena noticia, están ligeramente arriba de la policía. Pero abajo de la policía en calificación están los diputados. Y por último, los partidos políticos, que no llegan ni siquiera al 5 de calificación. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez más la ciudadanía, la sociedad confía en instituciones o entidades no gubernamentales y cada vez le cree menos al gobierno, a los partidos y a los políticos. Tenemos no solamente un déficit enorme de confianza, tenemos el reto mayúsculo de ver cómo el país que tiene la tercera población latina más importante del hemisferio, Estados Unidos, a punto de caer en manos de un presidente que sería verdaderamente catastrófico para la relación de Estados Unidos con el mundo. Tenemos en muchos de nuestros países a personajes que han optado por el discurso antisistémico como receta para avanzar políticamente, y estoy pensando, para que nadie vaya a interpretar, estoy pensando más en el fenómeno de los candidatos independientes que en el de otros que pueden tal vez ser confrontacionales, pero que han decidido jugar dentro del sistema y dentro de las reglas del juego democrático. A mí me preocupa mucho el descrédito de los partidos, me preocupa mucho el descrédito del legislativo, especialmente porque el legislativo es el que nos debe dar ese foro de debate, de discusión y de ejercicio democrático cotidianamente, y el que debe ser el contrapeso a los ejecutivos que busquen o traten de ser autoritarios o intolerantes o impositivos. En resumen, entran quienes se incorporan ahora y quienes ya lo están al mundo de la diplomacia parlamentaria, al mundo de la política latinoamericana, que es cada vez más enredada y cada vez más complicada, y en la que, insisto, no hay una corriente de izquierda o de derecha que esté ganando o que se está imponiendo. Lo que hay es un malestar tan profundo, tan enorme con los políticos y con la política establecida, que corremos todos el riesgo ya no de que voten a un partido, votar con B grande, sino de que voten
a los políticos. Y sin los políticos, ¿qué haríamos nosotros los comentaristas? Muchas gracias. Desde luego que agradecemos esta gran conferencia magistral titulada Coyuntura y Perspectiva sobre América Latina, impartida por el doctor Gabriel Guerra. Muchísimas gracias, doctor. Bien, señoras y señores, pues el Senado de la República agradece su presencia dentro de esta reunión de la delegación mexicana ante el Parlamento Latinoamericano y Caribeño 2016.